Toda la razón, tiene toda la razón. Yeah. Excelente, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a una nueva versión del seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencia con la Industria. Y hoy día tenemos el placer y el honor de contar con el profesor Dardo Goyeneche, profesor asociado a la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Goyeneche es un físico argentino especializado en información cuántica y computación cuántica. Obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional del Mar del Plata y ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Concepción, la de Gdansk en Varsovia, Jagiellonica en Croacia, Polonia, y actualmente se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado en proyectos de CONICET, ANIL, Comisión Europea y John Templeton Foundation, y cuenta con más de 30 publicaciones científicas en la temática. Y hoy día nos presenta el tema computación cuántica, la nueva frontera tecnológica. Profesor, adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, presentando un poco lo que estamos trabajando. Trabajo aquí en la Facultad de Física, como bien mencionó el profesor. El tema que les voy a hablar un poco hoy es una introducción sobre la computación cuántica, ¿sí? Algunas propiedades básicas que tiene, un poco como para que tengan una idea de cómo es el movimiento a nivel global y qué es lo que se puede hacer aquí en Chile también sobre computación cuántica. Hace falta que hay que hacer clic. Ok. Ahí, ahora. Entonces, lo primero, un poco de marketing. Les introduzco el grupo, ¿sí? Este es el grupo de información cuántica y computación cuántica, ¿sí? Nosotros hacemos varias cosas relacionadas no solo con computación, sino también con fundamentos de la mecánica cuántica y teoría de información cuántica. ¿Qué pasó? La cuántica Ahí está. No sé qué pasó. Bien. Bueno, los que nos quieran seguir, este es nuestro Instagram y aquí está la página web del grupo. ¿Alguien más recuerda en la última slide? Bien, entonces, antes de comenzar con la parte de computación cuántica, vamos a hablar un poco de bits y qubits. ¿Sí? Bueno, el tema de los bits está relacionado con la parte que conocemos de hacer computación, que es la computación clásica. ¿Sí? El computador, gracias al cual hoy estamos transmitiendo aquí, funciona de manera digital, pero con ceros y unos, ¿sí? Encendido o apagado, es el lenguaje que entienden los computadores de ahora, ¿sí? Específicamente en los computadores clásicos, un byte, ¿sí? Es un conjunto de bits, porque un bit es solo 0 y 1, con un bit no podríamos tener un alfabeto, un conjunto de caracteres. Entonces, un conjunto de bits, de 8 bits forman un byte, y de estos 8 bits, solo 7 contienen información, y hay uno que es de control. Un pequeño código de corrección de errores. No voy a entrar en detalle, pero básicamente solo 7 contienen información. Entonces, esto implica que tenemos 2 a la 7 posibilidades, ¿sí? Desde el 00000 hasta el 111. Entonces, uno puede codificar en 128 caracteres, y estos caracteres son bien conocidos. Es el código ASCII. Este es el código estándar ASCII. Después el código extendido con más caracteres, pero este es el básico. Los que tienen mi edad o un poquito más lo habrán usado más de lo que se usa ahora, porque antes usábamos la ñ, la arroba, al 64 era la ñ, al 164, no, al 164 la ñ, al 64 la arroba, y así estábamos los acentos, al 160, 163, 162, estábamos muy habituados. Sí. A eso. Bueno, que ahora ya, un poco está solucionado ese problema, pero en los 90 era muy útil. Bien, ¿qué es lo que permite codificar esta información y que entienda y que procese
y se procesa en un computador clásico, la magia está dentro de los transistores, ¿sí? Que es el corazón de los computadores clásicos. Estos transistores nos permiten manejar eficientemente los ceros y unos, ¿sí? En el chip de un computador. Y lo que sucede es que año a año tenemos computadores cada vez más potentes, ¿sí? Lo que implica de que tenemos más ceros y unos, ¿sí? Procesando información. Y eso quiere decir que tenemos en un mismo chip cada vez más transistores, ¿sí? Año a año aumenta el número de transistores en una misma cantidad de espacio. Eso implica que la densidad de transistores aumenta, ¿sí? Y el problema es que hay un límite, porque no puede aumentar indefinidamente, ¿sí? Los transistores se están haciendo cada vez más pequeños y muy pronto van a llegar a tamaño atómico, ¿sí? Estamos muy cerca de ese límite. Y cuando se llegue a ese límite, vamos a tener un conflicto, porque cuando entramos en la escala atómica, la naturaleza se comporta de manera diferente, que es bajo las reglas de la mecánica cuántica. Entonces los transistores ya no van a funcionar de la misma forma, la información no se va a poder codificar de la misma forma, y nada de la computación va a funcionar de la misma forma. Se entra en otro régimen completamente diferente, que es el mundo de la mecánica cuántica. Entonces, si uno quiere hacer computación con la mecánica cuántica, uno tiene que construir la teoría de información de cero, ¿sí? Y adaptarla a la teoría de la mecánica cuántica. Y eso es la computación cuántica. En unos minutos vamos a ver por qué vale la pena meterse en ese lío, ¿no? Porque hay que empezar de cero. Hay razones muy importantes por las cuales tenemos que comenzar a trabajar en ello. Bien, ahora vamos a hablar de los qubits. Los qubits tienen una propiedad que contienen los bits, que es que hay ceros y unos, pero además hay todo un continuo entre ceros y unos, ¿sí? Cuando uno tiene un qubit, ¿sí? Además de poder tener los estados completamente localizados en 0 y 1, uno puede tener superposiciones, que esta es la magia de la mecánica cuántica. De la mecánica cuántica, desde los postulados, nos dice que si uno tiene dos estados válidos, o sea, el 0 y el 1, también es válida la superposición. ¿Y qué es la superposición? No es que a veces es 0 y a veces es 1, sino que es una mezcla. Es un estado que no es ni 0 ni 1 a la vez, ¿sí? Es un estado que no nos entra en la cabeza cómo lo podemos visualizar, porque nuestra mente es clásica, ¿sí? Nosotros vivimos, desde que nacemos hasta que morimos, vivimos en un mundo macroscópico, clásico, y no vemos los efectos cuánticos. Entonces, no tenemos forma de hacer esto intuitivo, ¿sí? Lo que sí uno puede hacer es tener estados de superposición, construir aparatos de medición y medir. Entonces, ahí viene lo interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, si tengo estos estados de superposición y los quiero ver, la forma de verlo es a través de los aparatos. Entonces, bueno, se construye un aparato de medición, ¿sí? Y lo que sucede es que cuando no lo estoy mirando, tengo el estado de superposición, que es lo de la mecánica cuántica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una vez que hago la medición, el estado colapsa, ¿sí? Y colapsa a 0 o a 1, ¿sí? Lo dejo de medir, hago otra preparación y vuelvo a medir y me sale 1. ¿Sí? No lo miro, está en superposición, lo miro y está en 1. Y por más esfuerzo que haga, nunca puedo medir la superposición. Nunca puedo verla, ¿sí? Puedo ver o 0 o 1, ¿sí? Y eso es básicamente porque los aparatos de medición son macroscópicos, ¿sí? Y el aparato tiene, por decirlo de forma simple, un visor, y en ese visor, entre comillas, yo voy a ver solo resultados clásicos, ¿sí? Los outputs, las salidas de los experimentos son clásicas, ¿sí? Porque los aparatos de medición son clásicos. Entonces, no tengo forma de ver la cuántica, ¿sí? Tal cual como es, sino que solo vemos resultados clásicos. Bien. Entonces, esto es un problema. Lo que sí podemos inducir es que si tenemos muchas veces preparado un sistema idénticamente del mismo estado, y hacemos un experimento una vez y nos da 0, y hacemos un experimento otra vez y nos da 1, si la preparación fue idéntica, entonces ahí sí tenemos un indicio de que el estado no puede ser ni 0 ni 1, porque si el estado fuese 0, saldría siempre 0, si fuese 1, saldría siempre 1, entonces ahí hay una superposición. ¿Sí? Este tema de que cuando uno mira estados idénticamente preparados, obtiene resultados diferentes, esto es algo que Einstein lo detestaba, ¿sí? Cuando era joven, a Einstein no le gustaba para nada la naturaleza
indeterminista de la mecánica cuántica, porque para Einstein, si esto pasaba, lo que en realidad estaba sucediendo es que uno no tenía control de todas las variables y en su mente pensaba en un mundo en el cual, cuando uno hace experimentos, ¿sí?, utilizando la mecánica cuántica, en realidad la mecánica cuántica pertenece a una teoría más grande en donde todo está perfectamente determinado, nada más que nosotros, como tenemos una teoría incompleta, a veces observamos 0, a veces 1, pero el estado no es esto, sino que es otra cosa, determinista, ¿sí? Y si uno tuviese en cuenta esa teoría más general, las cosas serían completamente deterministas. Todo estaría completamente determinado y desaparecería la incerteza en los resultados de la medición. Pero bueno, después le voy a mostrar algo sorprendente que es que, bueno, no lo voy a decir ahora. Algo muy interesante relacionado con Einstein también. Bueno, sigue mirando. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que pasa con un qubit. Vamos a ver exactamente el mismo efecto, pero con 2 qubits. O sea, si tenemos estas monedas cuánticas, ¿sí?, estas dos combinaciones de 0 y 1, ahora combinados así. Supongamos que tenemos un estado de superposición en 0, 0 y 1, 1. O sea, tenemos ahora dos partes, dos personas, dos laboratorios. Típicamente en la literatura se lo conoce como A y B o Alice y Bob, ¿sí? Entonces vamos a decir a la izquierda, derecha, es Alice y Bob. Entonces están en un estado de superposición de ceros y unos, ¿sí? Y lo que sucede, bueno, primero es que este estado es un estado bipartito, ¿sí?, hay dos partes, en la cual, el cual contiene una información completamente definida, ¿sí? Y la información que contiene este estado es que si Alice observa 0, ¿sí?, hace una medición y observa 0, el estado de Bob tiene que ser 0, ¿sí? Y que si Alice observa 1, el estado de Bob tiene que ser 1. ¿Sí? Esa es la información concreta que contiene el estado. Pero sin embargo, esta información solo la saben ellos dos, como sistema bipartito. Ninguno de los dos tiene información, ninguna pieza de información acerca del estado, ¿sí? Ninguna de las partes sabe nada, pero los dos, si colaboran, pueden saber todo. Eso es algo extremadamente extraño y la criptografía cuántica, ¿sí?, muy básicamente está relacionada con esto, ¿sí?, por el hecho de que partes individuales no saben nada, no tienen nada de información, pero si hay colaboración, entonces se puede tener la información concreta. Por ejemplo, un cliente y un banco, ¿sí?, se está realizando una transacción y se quiere meter una parte a robar información, ¿sí?, ese hacker no va a poder tener nada de información. Y eso está garantizado por la naturaleza misma, ¿sí? No por el hecho de que un hacker no pueda factorizar un número muy grande, que es la razón por la cual los métodos criptográficos actuales son seguros. Que también voy a hablar después de eso. Entonces, lo que es fascinante es el hecho de que la información está en el todo, pero no en las partes. Esa es otra de las cosas que no nos entra en la cabeza cómo puede ser, pero es así. Tratemos de imaginarlo con un ejemplo más visual. Imagínense que tenemos un libro cuántico, ¿sí? Tenemos un libro cuántico que yo quiero aprender, quiero leer, y empiezo a mirar las páginas, y todas las páginas están en blanco. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Termino el libro y están todas las páginas en blanco. Sin embargo, el libro contiene toda la información. El libro contiene la novela completa. Pero la información no está en las páginas. ¿Eh? Eso es muy extraño. La información está en el libro, pero no en las páginas. No está escrito en el margen, no está en el todo, pero no en las partes. Eso es algo propio de la mecánica cuántica. Es extraño, pero esa propiedad extraña se puede utilizar con fines prácticos y funciona de manera fantástica, y hay ventaja con respecto a la computación actual que tenemos si uno la utiliza para construir un computador cuántico. Vamos a ver un poco el postulado del colapso, que es justamente esta razón por la cual no podemos observar la superposición y que solo observamos ceros y unos. ¿Sí? Imagínense que tenemos aquí a Alice y Bob. ¿Sí? Y Alice hace una medición y observa que su resultado es 0. Si Alice observa 0, entonces, como ya cuando estaban juntos y prepararon este estado, ya saben que es el estado cuántico, después se separan, y Alice cuando mide 0 ya sabe que el estado de Bob colapsó 0, instantáneamente. Y esto es verdad, esto sucede, ¿sí?
Entonces alguien piensa, bueno, esto lo podemos usar para comunicarnos. ¿Sí? Un método de comunicación instantánea, porque si yo obtengo 0, Bob obtiene 0, entonces yo le puedo mandar ceros y 1 codificando un mensaje y a Bob le va a llegar exactamente la misma cadena, ¿no? Entonces, este efecto del colapso, esto es instantáneo, no depende de la distancia. O sea, si Alice y Bob preparan este estado y Bob se va a Andrómeda y Alice se queda aquí, hace una medición Alice y inmediatamente le llega la información, entre comillas. Llega el efecto, ¿sí? El efecto de que el estado de Bob va a ser 0. Pero se huele algo raro aquí, ¿no? La transmisión instantánea de información. Y justamente, bueno, a ver, no sé si a alguien se le ocurre por qué esto no funciona. Aldo no puede decir nada. ¿A alguien se le ocurre, a ver, dónde está la falla, dónde está la trampa, por qué esto no puede funcionar? Sí. Estaría superando la velocidad de la luz. Bien. Bueno, esa sería una consecuencia, exacto. Si yo pudiera, si esto funcionara, entonces habría comunicación instantánea. Bien, esa es una consecuencia, pero ¿por qué no puede funcionar? Uno no puede elegir qué estado va a colapsar. Entonces, Exacto, exacto. Alguien no puede saber, antes de medir, no puede saber si va a ser 0 o 1. Y ahí está la naturaleza impredecible, ¿sí? Y fíjense lo importante que es esa naturaleza impredecible, que si no fuese impredecible, uno podría transmitir información de manera instantánea. O sea, se violaría la teoría de la relatividad, que es justamente la teoría de Einstein. O sea, si la naturaleza fuese como Einstein quería, se violaría la teoría de la relatividad. Fíjense lo que son las vueltas de la vida. Bien. Entonces, bueno, me quedé atrás con esto. No se puede transmitir información de manera instantánea y la razón es justamente el indeterminismo cuántico, ¿sí? Es completamente imposible predecir la salida y hay razones fundamentales por las cuales eso no puede pasar y una es que se violaría la teoría de la relatividad, ¿sí? Y es muy interesante notar de que pese a que la teoría de la mecánica cuántica no es una teoría a la cual uno le mete el ingrediente de relatividad, porque todo esto lo que estoy hablando es mecánica cuántica, pero no relativista, ¿sí? Pese a eso, la teoría en sí no es inconsistente con la relatividad, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a entrar un poco a hablar de computación cuántica. No sé cuánto tiempo tengo. Son como Hasta las 2:30. Bien. Son 40 minutos más. Bien, entonces vamos a hablar de la ley de Moore, que esto es un poco lo que ya comenté. Los transistores, ¿sí? En un chip van aumentando con los años, ¿sí? En los inicios de la era de la computación, Gordon Moore, que fue un cofundador de Intel, que falleció el año pasado, viendo cómo evolucionaban, ¿sí? Cómo escalaba el número de transistores, y se le ocurrió proponer una ley y dijo que cada 2 años se iba a duplicar el número de transistores que iba a entrar en un chip, ¿sí? Del computador. Y esa ley se vino cumpliendo de manera fantástica, ¿sí? Fíjense que en los inicios de la computación él predijo esta recta y las cosas se fueron dando de manera muy similar a la predicción. Pero obviamente esto no puede pasar indefinidamente, porque el número de transistores en un chip, ¿sí? Está limitado por la mecánica cuántica, ¿sí? Cuando el chip llega a tamaño atómico, ahí se terminó la computación clásica. Salvo que uno aumente el tamaño del chip, pero bueno, se escalaría, no tendría computadores clásicos cada vez más grandes, ¿no? Entonces, hay gente que dice que esta ley de Moore ya terminó. ¿Sí? Depende de cuál es la variable que de la figura de método que uno considere. El número de transistores, aquí por ejemplo en este gráfico está el performance de los procesadores, que aquí se ve claramente cómo esto dejó de ser exponencial. Fíjense cómo la eficiencia de los procesadores sigue aumentando, pero va decayendo, ¿no? Y esto es justamente por el hecho de que nos estamos acercando al límite físico, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que esto va a ser una recta horizontal, ¿sí? Y ahí nos estancamos. Entonces, hay dos opciones, o nos estancamos o usamos la barrera.
Y justamente cruzar la barrera implica meterse con una teoría de la computación que es completamente nueva, ¿sí? El hardware, los componentes del hardware, el software, todo va a ser completamente nuevo, ¿sí? Entonces, una pregunta importante es, ¿por qué meternos en eso? ¿Sí? ¿Por qué no nos quedamos con esa asíntota y hasta ahí llegando? Entonces, ahora les voy a mostrar algunas explicaciones relacionadas con esto, de razones por las cuales hay que meterse con esto, ¿no? Bueno, y básicamente, un computador clásico lo que hace es realizar cómputos de manera secuencial. En cambio, los computadores cuánticos, ¿sí?, pueden resolver problemas en paralelo, de forma simultánea. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene la computación cuántica, ¿no? Que pueden hacer cálculos en simultáneo, ¿sí?, con esos estados de superposición, cosa que no pueden hacer los computadores clásicos. Y en el peor de los casos, la mecánica clásica, sí, la mecánica cuántica se reduce a la mecánica clásica, ¿sí? Porque esta es una teoría que generaliza a la mecánica clásica. Bien, bueno, así se ven los computadores cuánticos actualmente. Al menos una de las tecnologías que es una tecnología de superconductores. ¿Sí? Son unos tubos enormes, ¿sí?, como de 2 metros de alto y 1 metro de diámetro, ¿sí? Parecen de películas de ciencia ficción. Por adentro son así. Y una pregunta para ustedes es, ¿dónde está el computador cuántico en realidad? ¿Es todo esto? ¿O es una parte? ¿Qué se les ocurre? Lo que es realmente el computador. Es todo. Uno puede decir, tampoco. Lo de abajo. Lo de abajo. Esto, ese puntito negro. Ese punto negro es el computador cuántico. El resto es el refrigerador. ¿Sí? Porque uno de los problemas que tiene esta tecnología, que trabaja con superconductores, es que los superconductores funcionan a temperaturas muy bajas. Entonces hay problema con el ruido, ¿no? Con el ruido, porque si no tiene temperatura, hay fluctuaciones y la información se pierde inmediatamente. ¿Qué capacidad tendrá eso? ¿Qué capacidad de procesamiento, memoria? Bueno, uno no puede pensar que esto es como un computador. No, esto es el procesador, esto no tiene memoria. ¿Ya? Esto es solamente el procesador y actualmente tienen una poca cantidad de qubits comparado con lo que son los computadores actuales, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora les voy a mostrar cómo fue escalando el número de qubits, pero del orden de los 1000 qubits es lo que se tiene actualmente. ¿Sí? En esta tecnología al menos. Bueno, así son por dentro, se los cierra porque justamente uno empieza a hacer vacío, ¿sí? Empieza a bajar la temperatura y va descendiendo la temperatura. Hay diferentes etapas muy complejas para bajar la temperatura hasta llegar a la escala casi al cero absoluto, casi al cero Kelvin. El computador cuántico, para poder funcionar bien, al menos unos microsegundos, tiene que estar a una temperatura del orden de unos 20 o 30 milikelvin. ¿Sí? Wow. Milikelvin. Entonces es extremadamente demandante en cuanto a recursos. Pero bueno, se espera de que este problema se solucione a futuro. ¿Sí? La gente confía en que algún milagro va a ocurrir. No sé, por ejemplo, algún material superconductor que funcione a temperatura más alta. Eso sería una revolución inmediata para esta tecnología. Hay otras tecnologías, se pueden hacer computadores cuánticos con iones, con fotones. Aquí tenemos invitado el profesor Aldo Delgado de la Universidad de Concepción. Trabajan con fotones allí, codificando información y otras aplicaciones en óptica. ¿Sí? Hay diversas tecnologías, pero cada tecnología tiene su problema. ¿Sí? Esta tecnología tiene el problema de que es muy difícil llegar a esas temperaturas, ¿sí? Y pese a llegar a esas temperaturas tan bajas, los tiempos de coherencia son extremadamente cortos. ¿Sí? Con fotones, lo difícil es entrelazar fotones. Y para hacer un computador necesita entrelazamiento, entonces tener 1000 fotones entrelazados es una locura. Con iones funciona a temperatura más alta, pero es difícil escalar también, ¿no? Tener 1000 iones atrapados y todos completamente controlables es algo también extremadamente complejo. Entonces, cada una de las tecnologías tiene una ventaja y tiene un problema. ¿Sí? No hay solución ideal. Pero bueno, si uno se pone a pensar hace 70 años,
80 años, la teoría de la computación tenía los mismos problemas, ¿no? Los computadores ocupaban toda una sala, ¿sí? Se prendían fuego, tenían 1 megabyte de procesamiento a lo sumo, ¿sí? Eran extremadamente ineficientes comparados con lo que tenemos ahora. Así que nosotros estamos en esa etapa, ¿sí? En que los equipos consumen una cantidad de energía extremadamente grande, son gigantescos, no funcionan bien, ¿sí? Pero la evolución de esta tecnología está creciendo de manera exponencial, ¿sí? En todas las escalas, en cuanto a investigación, a desarrollo tecnológico, en ingeniería, ¿sí? Desarrollo de aplicaciones, software. Hay toda una ola muy importante a nivel mundial. Bien, y esto que se ve aquí es una ampliación de lo que es el chip, ¿no? Eso nomás. Ese es el computador cuántico. Otra cosa extremadamente complicada es controlarlo, ¿sí? Porque no es que el computador está aquí, yo cierro esto y ahí se quedó, que haga todos los cálculos y se terminó. No, uno afuera tiene un computador clásico con el que controla a ese computador cuántico, ¿no? Le tiene que decir qué quiere hacer, qué estado quiere preparar, cuál es el algoritmo que quiere correr. Y ir desde afuera hacia adentro con temperaturas de milikelvin es algo extremadamente complicado, muy desafiante. Porque por supuesto aquí no hay cables de cobre, ¿no? No puede haber nada semiconductor. Entonces todo lo que se ve aquí es todo de tecnología de superconductores y comunicarse desde aquí hasta el exterior es algo extremadamente costoso y extremadamente desafiante. Pero bueno, para una poca cantidad de qubits funciona muy bien. Bien, y aquí hay una ampliación de lo que es un chip. Este es un computador de IBM que tiene 7 qubits. Los qubits están aquí. Y si se preguntan qué son los qubits físicamente, no son otra cosa que radiación, ¿sí? En una cavidad resonante, ¿sí? Radiación electromagnética que está oscilando dentro de una cavidad. Si uno cuantiza, ¿sí?, el campo electromagnético, uno encuentra que los niveles de energía son discretos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, y aquí viene la discretización que mencionaba, ¿sí? Uno tiene atrapada la radiación en una cavidad y los niveles de energía son discretos, ¿sí? En principio hay infinitos niveles de energía, y lo que se hace es que nos quedamos solamente con los 2 primeros niveles, el estado fundamental y el primer excitado, y nos olvidamos del resto, ¿sí? Y esos 2 niveles es lo que llamamos el qubit, ¿sí? El nivel fundamental lo llamamos 0, y el primer estado excitado lo llamamos 1. Y después todo el problema pasa por controlar los ceros y unos y por hacer interactuar a estos qubits entre ellos, ¿sí? O sea, están interconectados porque queremos hacerlos interactuar y generar estados entrelazados en ellos, porque si físicamente no estuviesen conectados, no se podría generar entrelazamiento, ¿no? Ahora aquí, si miran en detalle, hay un problema aparentemente porque no están todos conectados con todos, ¿sí? Aquí hay este es otro circuito, ¿sí?, que tiene 5 qubits, y este es el grafo de conectividad, y los que están unidos por estas líneas están conectados y el resto no. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el 0 y el 4 no están conectados, ¿sí? Están conectados a través del 2, pero no directamente. Entonces, si uno quisiera generar entrelazamiento entre estos dos, tiene que hacer un truco que es entrelazar el 0 y el 2 y después hacer una operación swap, que es intercambiar la información entre 2 qubits, y uno hace el intercambio del 2 con el 4 y ahí logra el entrelazamiento. Pero eso es costoso, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿por qué no se conectan todos con todos? Para no tener ese problema. Pero el problema es que si se hablan todos con todos, bueno, primero hay un problema práctico porque si uno tiene miles de qubits, conectar todos con todos es imposible. Físicamente no, el número de conexiones sería inmenso. Y por otra razón, mientras más conectados están los qubits, más rápido decae el sistema, ¿sí? Entonces hay un balance entre cuán conectados los quiero dejar para poder programar mejor los algoritmos y cuán desconectados los quiero dejar para que no tengan tanta decoherencia. Entonces, todos estos grafos de conectividad que existen para los computadores actuales no son al azar, ¿sí? Son resolviendo un problema de optimización en donde uno quiere maximizar lo más que pueda
¿sí? La eficiencia, pero también hacerlo físicamente posible, ¿no? Hay muchas variables en juego. Bien, bueno, dentro de todas las tecnologías que existen, la de superconductores es la que está liderando en cuanto al número de qubits que se pueden fabricar, ¿no? Fíjense aquí, bueno, esto es un gráfico un poco viejo, en el 2021 superaron la barrera de los 60 qubits, ¿sí? Y que las otras tecnologías estaban más abajo. Y esto es más o menos el panorama a grandes rasgos de lo que está pasando con la computación clásica y la computación cuántica, ¿sí? La computación cuántica tiene un crecimiento, ¿sí? De cierta forma. La mejor computación cuántica está creciendo, ¿sí? Imaginemos lineal. Y la computación cuántica está creciendo de manera exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Ahora estamos aquí. ¿Sí? O sea, por ahora la computación clásica es mejor que la computación cuántica. ¿Sí? Estos computadores son mucho más eficientes que los cuánticos, pero en algún momento se va a invertir. ¿Sí? Cuando lleguemos a este punto, ¿sí? Que no falta demasiado tiempo, quizás, bueno, nadie sabe, pero se estima que entre 20 y 30 años podamos llegar a este punto. Todo depende de cuándo ocurra una revolución tecnológica, ¿cierto? Una nueva revolución que nos permita resolver todos los problemas que tienen los computadores. Pero bueno, en algún momento se va a dar y a partir de ese momento la computación va a cambiar completamente y va a traer beneficios y va a traer problemas que les voy a mostrar en unos minutos. Bien, ¿alguna consulta? ¿Comentario? ¿Y esos qubits están enlazados o funcionan cada uno aparte? Es decir, que en ese proceso de que si uno es cero, todos son cero, o si uno es uno, todos son uno, son independientes cada uno. Son independientes, son independientes. Si cada uno puede estar en 0 y 1 independientemente, y uno, para controlarlos, uno aplica pulsos electromagnéticos, ¿sí? Que uno puede, o sea, cada uno de los qubits, bueno, hay muchos detalles, ¿no? Pero cada uno de los qubits funciona a una frecuencia diferente. Y cuando uno quiere controlar un qubit en particular, uno tiene que mandar un pulso electromagnético con la frecuencia del qubit que uno quiere controlar. Entonces, solo el único qubit que lo ve es el que entra en resonancia, ¿no? con la frecuencia de ese pulso. Y si uno quiere controlar dos, ahí es más complicado, porque para controlar dos, uno tiene que mandar una frecuencia que más o menos ande cerca de 2 qubits, ¿sí? Para que lo vean, al pulso lo vean 2 qubits, ¿sí? Y eso que tengan otros dos estados, es decir, el 3 y el 4, Sí. ¿todavía no hay interés en utilizar eso o se ve potencial porque ya no es un bit, sino que tendremos, Sí, claro. tenemos más información en un solo... Sí, habría más información en un solo QDIT, sería, ¿no? Que es como el nombre del grupo, QDIT. Sí, pero el problema es que mientras más niveles uno le agrega, más difícil se hace controlar el sistema, y además que estos niveles de energía se van haciendo cada vez más cortos, entonces es muy complicado. Pese a eso, en los computadores de IBM, uno puede utilizar más de 2 niveles, ¿sí? Estos computadores cuánticos de IBM están disponibles a cualquiera, ¿sí? Uno puede hacerse una cuenta en la página de IBM y tiene inmediatamente acceso a computadores cuánticos, a algunos, de forma gratuita, que tienen 127 qubits y uno puede programar experimentos. Funcionan más o menos bien si uno considera pocos qubits y funcionan muy mal si uno considera los 127 qubits, funcionan horribles, es puro ruido. Hay computadores que se comportan mejor que estos de 127, pero uno tiene que pagar, como todo en la vida. Bien. Bueno, un poco, ¿qué es lo que está pasando en el mundo con la computación cuántica? Bueno, como ya saben, Estados Unidos y otros países están poniendo mucho dinero en la computación cuántica, China, especialmente. Fíjense cómo ha crecido el número de patentes, cómo viene creciendo, ¿sí? De los años 80, casi nada, ¿sí? Y después hubo una explosión, ¿sí? En cuanto al número de patentes, y fíjense quién lidera actualmente, los chinos, ¿no? O sea, los americanos están preocupados porque están perdiendo el liderazgo en el área.
Entonces, es muy interesante que, no importa los números que uno mire, cuando uno habla de computación cuántica, todo está creciendo exponencialmente. En cuanto a recursos a nivel mundial, cantidad de científicos, de evolución de la ingeniería relacionada con la computación, desarrollo de materiales, software, el número de empresas a nivel mundial interesadas, todo está explotando exponencialmente. O sea que este es un momento en el que es un momento muy bueno para subirse a la ola de la computación cuántica, ¿no? Y para ganar proyectos, esto ayuda mucho a estos gráficos. Bien, bueno, aquí un poco se resume la situación a nivel mundial, ¿no? La cantidad de dinero que se está invirtiendo. Fíjense, en varios países del orden de los billones de dólares. 67 billones de euros. España, sí. Francia, 2 billones. ¿Sí? Suiza, 11 millones. Finlandia, 27 millones. Están invirtiendo mucho dinero. Bueno, aquí en Chile no figura nada ahí. Estamos decir regular ahí. Estamos a otros, Sí, estamos. no, hay más que publicidad irregular, pero digamos que es a otra escala, pero también hay un crecimiento exponencial en cuanto a desarrollo, ¿sí? No solo teórico, experimental, tecnológico. Ya hay una empresa de tecnologías cuánticas que ya está, es de aquí de Chile, ¿sí? Ya es Secure Quantum, que está en Concepción, y que básicamente genera números aleatorios, pero genuinos. No como los números aleatorios que conoce, que uno cuando está en Python y hay una función pseudo random ahí atrás, ¿no? Que es una función determinista. Y si bien está más o menos bien distribuido, pero es completamente determinista. Y este aparato lo que hace es generar números completamente impredecibles, y la impredictibilidad está basada en la mecánica cuántica, que es impredecible, ¿no? Bien. Bueno, fíjense la salud en el mercado, ¿no? Año 2022, 2023 y la proyección para el 2028. En todos los aspectos que se mira está creciendo exponencialmente. Pero eso no es sanación cuántica, o sea. Bien, y aquí están los protagonistas, ¿sí? Están los que desarrollan componentes, ¿sí? Están los que desarrollan los CPU, los QPU, que es el análogo a los CPU, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones y los usuarios, ¿sí? Por aquí hay compañías que ustedes ya conocen, ¿sí? Fíjense, bueno, aquí quizás no son tan populares, pero por aquí está, bueno, IBM, Google, Intel, ¿sí? Y hay muchas otras que no figuran aquí, Toshiba. Básicamente todos los que actualmente desarrollan computadores clásicos están metidos también en la carrera de la computación cuántica, porque todos quieren ser los primeros, no se quieren quedar atrás. No quieren que a nadie le pase lo que le pasó a Kodak. Si todos saben la historia. O sea, Kodak, cuando tuvo la revolución esta de la fotografía digital, Kodak prefirió seguir su camino tradicional y no invertir en la digitalización. Y ahí quedó. Los más jóvenes quizás ni saben lo que... ¿Saben lo que es Kodak? ¿Saben lo que es Kodak? Sí. Me quedo más tranquilo. Los que dicen que no, ya me siento más viejo. Más viejo es Sun. La tragedia de Kodak es más grande incluso. Porque un ingeniero de Kodak inventó las cámaras digitales. Eso no lo sabía. Sí, exactamente. Y Kodak no le creyó. Y el señor se fue a otra parte. Eso no lo sabía. Bien. Fíjense que hay muchas compañías que están diseñando software para hardware que todavía no existe. ¿Sí? O sea, fíjense hasta dónde están apostando de que esto va a funcionar en algún momento, ¿no? Desarrollo de aplicaciones y usuarios, fíjense los usuarios, son conocidos, ¿no? Merck, Airbus, BMW, JP Morgan, Wells Fargo, ¿sí? AstraZeneca, este lo conocemos bien de la pandemia, ¿sí? Volkswagen, laboratorios farmacéuticos, laboratorios, sí. Sí, ahora que hablas eso de desarrollo de software para hardware que existe, es la misma teoría para toda la computación cuántica, ya sea fotónica, ya sea qubits, ya sea billones. Es la misma, o sea, el software debería funcionar igual, o la teoría que se construya debería ser válida.
Bueno, todo está basado en la misma teoría que es fundamentalmente la mecánica cuántica. Hay que ver si se ponen de acuerdo y las hacen hablar el mismo lenguaje en común, ¿no? Porque es lo mismo que pasa que si tengo un computador, un Mac y uso Mac, uso Linux, uso Windows, a un Mac a un Mac no le puedo instalar Windows. En ese sentido son incompatibles, pero el lenguaje fundamental es la mecánica cuántica. Así que en primer principio es lo mismo, ¿sí? Habla el mismo lenguaje fundamental. Cualquier tecnología va a hablar el mismo lenguaje fundamental que es la mecánica cuántica. ¿Sí? Vale, la otra pregunta, ¿esta es la única alternativa que se ve al problema de escalamiento de los procesadores, de los transistores, perdón? De achicarlo lo más posible, llegar a nivel atómico, ¿la única alternativa que se ve en la computación cuántica o hay alguna otra alternativa a la vista? Eh, Más allá de la computación cuántica, no sé, Aldo, ¿alguna idea? Eh, hay una idea alternativa, pero que no se ha explorado mucho. La idea es pensar al revés. Tú dices, bueno, si yo voy achicando los transistores, voy a llegar al nivel atómico. Y cuando llegue al nivel atómico, las reglas que funcionan son las de la mecánica cuántica. Así que hagámoslo todo cuántico, ¿cierto? Así es como estamos pensando hoy en día. Pero tú te podrías poner en un escenario donde dices, bueno, pero ¿y si yo tengo sistemas cuánticos y quiero obligarlos a funcionar como sistemas clásicos? ¿Qué tendría que hacer? Entonces, claro, si los hago clásicos, sigo con la ley de Moore para adelante, ¿cierto? Un poquito más. El problema está en que aparentemente el hacer que los sistemas cuánticos se comporten como sistemas clásicos es más difícil que calcular los sistemas cuánticos. Entonces, esa es una línea de pensamiento que se cerró en algún momento y no se ha continuado. Hay algunos investigadores que han presentado approach un poquito más nuevos, ¿cierto? Y quizás podría resurgir un poco el área. Ya esa idea, pero aparentemente esto es un callejón sin salida. Vale, vale. Y ahí un poco el mapeo, porque los procesadores normales uno está acostumbrado al RISC, un reducido. Claro. ¿Hay un mapeo en cuántico a este sistema de instrucciones reducidas o totalmente Yo diferente? tengo entendido que no. No, yo tengo entendido que por ahora no. ¿Y se está tratando de lograr eso de ese mapeo? No, porque el problema está en que los computadores cuánticos funcionan con compuertas cuánticas y esas compuertas cuánticas son un continuo. Ya. Entonces, tienes que ser capaz de ocupar todas las compuertas que tienes en ese continuo. Entonces, no puedes reducir el set de instrucciones. Perfecto. Esa es una diferencia grande que hay con los computadores clásicos. Perfecto. Y además hay un teorema que a mí no me gusta mucho, no soy muy fanático de él, pero hay alguien que demostró un teorema en donde queda muy claro por qué no podemos pensar los computadores cuánticos como los computadores clásicos actuales. Se demuestra que no puedes imitar, no puedes pasar de uno al otro así como mapeando. Bien. Bueno, hay muchas compañías, muchas empresas que están poniendo dinero en computación cuántica, ¿sí? Pese a que su principal tarea no está relacionada con mecánica cuántica, sí, pero tienen un laboratorio y su equipo, su gente trabajando en desarrollo de la teoría de la computación cuántica. Inclusive hay algunos que ya tienen computadores cuánticos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una clínica que tiene un computador cuántico y tiene un equipo de investigación, ¿sí? Por las aplicaciones que tiene, ¿sí? O sea, por supuesto que ese computador cuántico actualmente es simplemente para explorar a nivel fundamental, pero quieren ir aprendiendo y no quedarse atrás en ese desarrollo. Sí, una duda que tengo es que, obviamente, bueno, especialmente lo que veo ahí, Amazon Web Services y Google Cloud y todo eso, que obviamente una cosa es el cómputo y otra cosa es el almacenamiento de la información. La teoría cuántica ayuda también en el almacenamiento o solamente algo que sirve para el cómputo. Para almacenamiento, hasta donde sé, no. Hasta donde sé, no. No sé, Alto, no, yo creo que no, ¿no? Hay un área Porque en donde estudian lo que se llaman las memorias cuánticas. Sí, memoria cuántica, Ya. pero no como disco rígido cuántico. Exactamente, pero no están pensando en que vas a almacenar la información así de forma indefinida, sino que están pensando en lo siguiente, están pensando en que vas a tener un canal de comunicación donde vas a usar fotones
esos fotones van a transmitir la información y tú vas a tener que hacer la interfaz con un sistema que funciona con electrones. Entonces ahí vas a tener que poner una pequeña memoria por un tiempo. Y lo que se ha demostrado es que ese problema es tremendamente difícil. O sea, lograr meter fotones en electrones y que sobrevivan los estados cuánticos, los qubits. Eso hoy en día es súper, súper difícil. Desde el punto de vista, no fundamental, pero desde el punto de vista tecnológico. Hay mucha gente, muy poca gente que ha sido capaz de hacer algo que funcione en escalas de tiempo que son las que se necesitan. Un caché en base para el Claro, computador cuántico. exactamente, pero tiene que almacenar estados cuánticos. Y como los estados cuánticos son súper frágiles, esas memorias cuánticas son bien malitas, no funcionan muy bien todavía. Sí, entonces imagínense un disco rígido cuántico. O sea, uno lo puede tener, pero la información desaparece en milisegundos. No es muy útil. Bien. Bueno, esta es la situación de IBM, ¿sí? IBM en 2019 tenía un computador de 27 qubits, ¿sí? En 2020 65, 2021 127, 2022 433, 2023 1121, ¿sí? Y todas las predicciones que hizo IBM año a año, todas se fueron cumpliendo, ¿sí? Cada vez que dijo, vamos a tener este computador, lo tuvieron, ¿sí? El año pasado dijeron que iban a tener más de 1000 qubits y cerca de fin de año tuvieron 121. Y ahora prometen que para el 2030 van a tener 100.000 qubits, ¿sí? Y con el horizonte de escalar a 1 millón de qubits. Entonces ya 1 millón de qubits ya es serio como para poder meterle un software, digamos, ¿no? Porque actualmente los computadores cuánticos existen, pero no le ponen un software, no piense que eso sucede. O sea, se pueden hacer algoritmos muy básicos, ¿sí? Con instrucciones muy bien definidas y que ejecutan una tarea en particular, ¿sí? Uno no tiene un software actualmente. Para poner un software hay que tener una cantidad extremadamente grande de qubits, pero ese es el horizonte. Y por supuesto que sean controlables, ¿no? Porque si tengo 1 millón de qubits y es termodinámica, no es útil. Bien. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco las aplicaciones, ¿sí? Hasta 2:30, ¿no? Sí, Ah, sí, 10 minutos está bien. Factorización. O sea, cualquiera de ustedes puede factorizar número 40, ¿sí? Es muy simple. Pero factorizar este número ya es complicado, ¿sí? ¿Alguien me puede decir un factor de este número? 2, bien. Eso por un error mío de que puse un número para. Pero bueno, ¿o algún otro factor que no sea 2? Ahí ya es más complicado, ¿no? Entonces, factorizar números muy grandes es algo extremadamente complicado. Y de hecho, la seguridad de todas las transacciones está basada en que factorizar es difícil. Multiplicar es fácil, chequear si un producto da un cierto resultado es fácil, pero factorizar es difícil. Y en eso está basada la seguridad. Ahora, en mecánica cuántica hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, que nos permite factorizar en un tiempo que es polinomial como función del número de cifras, ¿sí? En cambio, factorizar con algoritmos clásicos, por el mejor algoritmo clásico que se conoce, es exponencial, ¿sí? Entonces es mucho más difícil. Pero cuando tengamos un computador cuántico va a ser fácil factorizar números. Y eso es malo porque se van a romper protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, la computación cuántica va a traer un problema, pero también va a traer una solución, porque hay algo que se llama criptografía cuántica, y eso es 100% seguro, ¿sí? Y la seguridad está basada en la naturaleza de la mecánica cuántica, no en el hecho de que un hacker no puede factorizar números, ¿sí? Entonces, la mecánica cuántica propone el problema, pero también la solución. Y bueno, es por esto también que hay muchos países que se están subiendo a la ola simplemente por el tema de la seguridad, ¿no? Bien, otra aplicación es el estudio de la estabilidad molecular, ¿sí? Cuando uno quiere encontrar, por ejemplo, tiene algunos átomos y quiere encontrar estructuras estables, uno tiene que minimizar la energía, y esto es algo bastante complejo de hacer en computadores clásicos, porque uno tiene que programar una ecuación diferencial, ¿sí? Y resolverla, y un problema de optimización, y eso es algo bastante antinatural para un computador clásico. Pero para un computador cuántico es más natural, porque el computador cuántico entiende la teoría de la naturaleza, ¿sí?
el problema de estabilidad molecular se resuelve en un computador cuántico, ¿sí? Con el mismo lenguaje del sistema. Entonces, es mucho más fácil para un computador cuántico resolver el problema de estabilidad molecular que para un computador clásico. Y de hecho, si uno quiere resolver el problema de la molécula de hidrógeno, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno, encontrar la estabilidad, en un computador cuántico se puede resolver solo con 2 qubits. Solo 2 qubits. Porque los qubits es como que van a vivir lo que están viviendo los dos electrones, ¿sí? Que básicamente son los grados de libertad que uno tiene en la parte electrónica. Ahora imagínense un computador clásico con 2 bits. No hace nada, uno ni siquiera puede poner un carácter, ¿no? Así que imagínense. Bien, también por la misma razón, el diseño de fármacos es algo extremadamente atractivo y que hay muchos de los laboratorios que mostré aquí están por esta razón subidos a la ola de la mecánica cuántica, ¿verdad? Para el diseño de fármacos. Diseño de materiales, ¿sí? Todo por la misma razón. Todos los problemas que involucren a la teoría de mecánica cuántica se resuelven. O sea, se espera que todo se resuelva de manera más natural en un computador que entienda el lenguaje de esa teoría. Otra muy interesante es astronomía de microsegundos de arco, ¿sí? Que es el futuro de la astronomía, ¿sí? Aquí la idea es que observar microsegundos de arco, o sea, es tan pequeño el área, ¿sí? El ángulo sólido que uno está mirando, que es extremadamente intensa la señal que llega, ¿sí? Y uno tiene que utilizar interferometría cuántica para analizar esa señal, ¿sí? Y para hacer ese tipo de análisis con un computador cuántico con lo clásico, ahí es por donde entra la computación cuántica. Y ya hay trabajos en donde demuestran que hay ciertos procedimientos que son más eficientes en computadores cuánticos que en computadores clásicos para analizar interferometría. Bien, bueno, después esto también hay aplicaciones para las finanzas, ¿sí? Computación cuántica aplicada a finanzas, hay una gran variedad de aplicaciones en diferentes áreas, ¿sí? Pero lo más atractivo quizás aquí es qué pasa con la industria, ¿sí? Que es lo que les puede interesar quizás más a ustedes. Bueno, hay papers donde se habla de computación cuántica aplicada, ¿sí? A la industria, ¿sí? Hay mucho, a nivel global, sobre todo en los países más desarrollados, ¿sí? Mucha colaboración entre academia y la industria, ¿sí? Y bueno, esa es una de las razones por la cual estoy hoy aquí, para tratar de tener un nexo, algún vínculo y tratar de poder ir en una dirección común, ¿sí? Entonces, un poco uno lo que podría hacer es mirar a nivel global qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer aquí en Chile en esta dirección, ¿no? Así que hay gran cantidad de información que uno puede analizar y que puede servir de inspiración para copiar. Por supuesto que las ideas más ambiciosas uno queda fuera, pero quizás otras sí se pueden implementar, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco el mensaje final, tratar de acercarnos un poco de las facultades y tratar de establecer colaboraciones, vínculos, generar ideas, ¿no? Podemos organizar una reunión y ver qué se puede hacer. Así que bueno, este es nuestro grupo, ¿sí? Tenemos un cierto número de colaboradores en Chile, afuera, tenemos estudiantes, ¿sí? Colaboración con una empresa, pequeño financiamiento de un fondo regular, y este es el grupo. Así que les recuerdo, esta es la página y este es el Instagram, para los que estén interesados. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas en la casa? Yo tengo una pregunta en cuanto a la computación, porque si uno quiere procesar una serie de instrucciones, porque parece el problema también es después detectar qué es lo que pasa con cada una a través de... Es decir, un computador cuántico, uno puede mandar una serie de secuencias y va a funcionar bien con la serie de secuencias, o de repente si hay un pequeño desbalance, uno pierde como la secuencia de las instrucciones que uno está mandando. Sí, bueno, un algoritmo es una secuencia de compuertas lógicas cuánticas que uno va aplicando, ¿no? No es solamente una operación que no es que uno tiene los qubits iniciales,
uno aplica una operación y ya tiene el resultado. No, hay toda una secuencia de preparación, paso a paso, con puertas locales, con puertas bipartitas, va entrelazando, va guiando el estado a lo que uno quiere preparar, y a lo último, cuando uno preparó el estado y el protocolo que uno quiso implementar, hace las mediciones. Lo que uno se tiene que garantizar es que el tiempo que se demoró en aplicar todo eso sea menor al tiempo de decoherencia, ¿no? Porque si no, si tengo un algoritmo muy largo, voy programando y lo voy perdiendo de a poco, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el problema. Actualmente, no se pueden programar más de 40, 50 operaciones lógicas cuánticas porque uno ya empieza a meterse dentro del tiempo de la decoherencia, ¿sí? Si uno aplica un número muy grande, no tiene sentido porque uno va a medir y no va a estar reflejando lo que uno quiso obtener, ¿no? Más allá de que cada una de las compuertas arrastra un error. Eso también es otro factor importante. Está la decoherencia, los errores internos, hay diversos factores que juegan en contra. Pero bueno, como mencioné, hay mucho optimismo en la comunidad. Imagínense que hay empresas que están trabajando en software, ¿no? Así que lo optimista que son, ¿no? Que piensan que de aquí al futuro va a salir todo esto. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Nosotros también subidos a esa ola y tratar de contribuir en lo que podamos. Sí. Gracias por la invitación, primero de todo. Súper buena presentación. Bueno, la palabra cuántico como que le queda a todos. Son súper marketing. Y en ese sentido estaba pensando, ¿qué pasa con las... O sea, como que veo que las preguntas actuales que tenemos, que al parecer puede resolver la mecánica cuántica y los computadores, pueden quedar un poco cortas. O sea, como que podemos resolver algunos problemas muy rápido una vez que la tecnología esté o implementada. Ya, no sé si esto ha ido acompañando, se puede ir acompañando como de una filosofía cuántica, en el sentido que a lo mejor hoy día no tenemos las preguntas como para aprovechar de mejor manera esta tecnología. Veo que se parece mucho como al funcionamiento de un cerebro también, en el sentido de establecer estados emocionales que tienen una duración que se superponen distintos. A lo mejor ir pensando la estrategia de nuevas preguntas, porque hoy día parece que estamos pensando con una lógica que se nos va quedando muy atrás en relación al avance que puede tener estos computadores cuánticos. No sé si me hago explicar, es como que estamos pensando en resolver preguntas que pueden ser a lo mejor poco provechosas o fáciles de responder para esta tecnología. Sí, por supuesto. El hecho de pensar de que de aquí a unos 20 años podamos tener este tipo de capacidades de cómputos tan eficientes, por supuesto que da lugar a nuevas preguntas, ¿no? Tratar de pensar en problemas más desafiantes para intentar resolver, no solo en la investigación, sino también en la vida diaria, ¿no? Problemas que pueden ayudar a la sociedad. Por ejemplo, no sé, problemas reales como aquí el tema de los incendios, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene un incendio masivo, tiene 50 focos de incendio, por decir algo, y 70 camiones hidrantes, ¿cómo los distribuyo de manera eficiente? ¿Sí? Y si ese problema uno lo mete en el computador clásico, se demora mucho tiempo en resolverse. Y si ese computador clásico se demoró 8 horas en resolver ese problema de optimización, o 10 horas o lo que sea, el incendio ya cambió y ya no sirve la respuesta. Entonces, hay soluciones que requieren... Hay problemas que requieren una solución mucho más rápida de la que se conoce actualmente. Entonces, ahí yo creo que la computación cuántica va a ayudar mucho. Sí, porque lo que se me da la idea, y me corrige, es que esto se mapea muy bien las cosas naturales, como por ejemplo la materia, cosas así, pero es que para un computador tú tienes que hacer algo muy difícil para mapearlo. Esto se mapea súper naturalmente en una molécula, en un ambiente natural, en una cosa. Es decir, es como uno a uno el mapeo. En cambio, en el computador tú tienes que hacer algo mucho más complejo para poder mapearlo. Exacto, al computador clásico hay que decirle las ecuaciones que gobiernan, ¿sí? En cambio, al computador cuántico hay que decirle que lo viva. Exacto. Que viva el problema, no que tenga que entender un lenguaje completamente diferente. Ahí está la ventaja.
Sí, por eso yo creo que hay que cambiar el paradigma también que uno está utilizando para los usos, nuevamente, y por eso es necesario. Y ahí, un poco en eso mismo, ¿dónde ven ustedes que está acá el cuello de botella? Porque vemos que los qubits van aumentando en computadores, está en eso, está en el software, está en los problemas, ¿dónde tenemos el desafío? O sea, hoy en día el desafío tecnológico para sacar adelante un computador cuántico está básicamente en dos cosas. Una es en lograr generar, o sea, en lograr escalar el número de qubits. O sea, el sistema tiene que ser escalable, no tiene que ser capaz de poner cada vez más qubits dentro del sistema. Eso es una cosa. Y lo otro es que yo tengo que lograr que el estado cuántico de esos qubits viva más tiempo, para que mis circuitos sean cada vez más profundos y pueda atacar problemas más complicados. Problemas complicados significan circuitos complicados, profundos. Entonces, tiene que estar mejor aislado el computador cuántico. ¿Ya? Entonces, ese es el primer desafío. Más qubit, más aislado. El siguiente desafío es que las operaciones que hago sobre los qubits tienen que ser cada vez de mayor calidad. Porque si cada una de ellas tiene un error de un 1% y uso 100, se fue todas las pailas. O sea, ahí se murió el computador cuántico. Entonces, tengo que hacer que cada vez tengan tasas de error más bajitas, más chicas. Ese es el siguiente desafío que están corriendo todos los fabricantes de prototipos de computadores cuánticos. Por ahí va el primer problema. O sea, eso es lo que tiene que ver con el hardware. Y con el software, el problema está en que tenemos que ser capaces de descubrir algoritmos cuánticos. O sea, algoritmos que corran nativamente en un computador cuántico, pero que claramente tengan ventajas por sobre lo que yo puedo hacer en un computador clásico. ¿Ya? O sea, esta máquina podrá ser muy preciosa, muy linda, pero si no tengo algoritmos que le saquen el provecho, no sirven. ¿Ya? Y eso ahora típicamente está ocurriendo en todos los problemas que se pueden escribir como problemas de optimización. Si tú tienes un problema y lo puedes escribir como un problema de optimización, lo más normal que esperaríamos nosotros es que el computador cuántico tenga una ventaja. Tenga una ventaja. Hay un ejemplo muy bonito que ocurrió hace algunos años del ejército norteamericano. El ejército norteamericano gasta del orden de 4 billones de litros de combustible al año. Ya estamos hablando de 4 billones de litros de combustible al año, es muchísimo. Y eso en dinero es muchísimo. ¿Ya? Entonces, ellos se preguntaron, bueno, tenemos que mejorar la logística para poder disminuir el consumo. Y llamaron a una licitación internacional para compañías especializadas en el área para que pudiesen mejorar cómo ellos gestionaban el uso del recurso de combustible. Y el objetivo de ellos era reducir un 2 o un 3% su consumo de combustible. ¿Ya? ¿Cómo uno resuelve esto? Bueno, uno toma el modelo logístico que ellos tienen, uno lo mete en un computador con algún programa de optimización y resuelve, ¿cierto? Ya. Y distintos programas de optimización van a dar distintas respuestas y algunas van a ser mejores, otras van a ser peores. Entonces hubo un chistosito, una compañía pequeñita en Estados Unidos que dijo, bueno, yo voy a tomar el modelo logístico de ellos y voy a subcontratar a una compañía de algoritmos cuánticos, ¿ya? Que es D-Wave, una compañía que se especializa en la optimización cuántica. Y le ofreció a los norteamericanos una solución que les permitía ahorrar el 40% del combustible. Eliminen los autos. No. O sea, y fue solo mejorando la logística. 40%. O sea, obviamente se ganó el contrato el hombre, se hizo millonario, ¿cierto? Y la anécdota cuenta que cuando él estaba presentando esto, los generales del Pentágono le decían, oiga, pero esto no nos va, nadie nos va a creer esto. ¿No podría decir usted que la mejora es del 8% nomás? Claro, o sea, nadie cree 40%, pero el punto era en que él lo hizo en un computador cuántico y logró una mejora del 40%. Ahora, suena espectacular y es espectacular, pero ¿y si alguien en algún momento descubre un mejor algoritmo clásico de optimización, que también puede llegar al 40%? Eso es algo que es posible, porque es muy difícil demostrar que un algoritmo es el mejor de todos. Alguien con inventiva en el tiempo puede lograr hacerlo mejor. Entonces, en el caso de la computación cuántica, todavía hay muchas cosas de las cuales no estamos seguros, porque es muy difícil demostrar que algo es lo mejor de.
como la factorización de números, que es polinomial en computación cuántica, pero en computación clásica no se sabe si es polinomial. Claro. O sea, el mejor algoritmo es exponencial, pero quizás existe un polinomial que no se conoce. Claro. Quizás alguien lo encontró hace tiempo y no ha querido decir. Razones. Que nos está robando. Sí, claro. ¿Alguna otra duda o pregunta? Dardo, muchas gracias. Los invitamos entonces a una siguiente seminario. Muchas gracias nuevamente, Dardo, y los invitamos al programa. Gracias. Gracias. Acuérdense si alguien quiere mirar equipo. Muchas gracias. Gracias.